Ujú, ujú, ujú. Bien, atentos, empezamos. Estamos regalando más de 2.000 soles en premios. 3 yapes de 100 soles cada uno. 2 tablets, 2 celulares, becas y medias becas. En junio tienes la oportunidad de ganar estos grandes premios. Solo tienes que matricularte en el Colegio Sane y pagar puntual tu pensión del mes de junio. Y si quieres más oportunidades, paga tu pensión del mes de junio y aumenta aún más tus probabilidades de ganar. Comenta yo y te ayudo a entrar al sorteo. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, correcto. Entonces estamos empezando así. Ya ahí hemos apreciado, ¿no es cierto? Ya el tema del sorteo que se va a realizar ya el 18 de junio. Ya estamos próximos a ese sorteo, ¿no? Se realizará en este caso, pues, ¿no? A las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde. Ya estar atentos, chicos, ¿no? Para este sorteo importante que se va a realizar, pues, este día. Ya, correcto. Sí, un sorteo importante. Ya. Vemos algunos de los premios, ¿no? Hay 2 tablets, hay 2 celulares, 3 yapes de 100 soles, becas y medias becas para los ganadores, ¿no? Ya, para los ganadores, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el gobierno de Piérola. El gobierno de Piérola, ¿no es cierto? El segundo gobierno de Piérola, ¿ya? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquellos que están ingresando a sala. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Ya con todos, ¿correcto? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El segundo gobierno de Piérola, principalmente dentro del periodo de la reconstrucción nacional, ¿no? Como estábamos señalando en la clase anterior. Ya, vamos a permanecer dentro de este periodo, pero dentro de ese periodo abordaremos, pues, el gobierno de Piérola, ¿no? Ya estamos dentro de la segunda semana, correcto, dentro del primer bimestre. Ya, muy bien. Atentos, chicos, visualizamos un pequeño video, luego comentamos. Bienvenidos a otro segmento de Historia Económica. Hoy exploraremos la figura de Nicolás de Piérola, un personaje crucial en la historia del Perú, conocido por su liderazgo en la modernización de instituciones estatales y sus logros económicos durante su presidencia. Piérola, apodado el Califa, gobernó el Perú en 2 ocasiones, siendo su segundo mandato entre 1895 y 1899, el más recordado por las reformas que se implementó. Durante esta etapa, Piérola emprendió un proceso de modernización institucional que transformó profundamente la estructura del Estado peruano. Uno de los logros más notables de su gobierno fue la creación de la Caja Fiscal en 1897, una medida que centralizó los ingresos y gastos del Estado, permitiendo una gestión más eficiente de las finanzas públicas. Este fue un paso clave para el desarrollo económico del país, ya que brindó mayor transparencia y control sobre los recursos públicos. Además, Piérola reorganizó el sistema tributario, lo que mejoró significativamente la recaudación de impuestos. Esta reforma permitió al Estado aumentar sus ingresos y financiar proyectos de infraestructura, que fueron esenciales para el crecimiento económico, como la ampliación de la red ferroviaria. Otra de sus contribuciones fue la creación de la Guardia Civil en 1896, un cuerpo policial que trajo estabilidad y mejoró el orden público en las ciudades y áreas rurales del país. La modernización de estas instituciones permitió que el Estado funcionara
con mayor eficacia y promoviera un ambiente más propicio para el desarrollo económico. En términos de logros económicos, Piérola también implementó políticas que atrajeron inversión extranjera y promovieran el desarrollo de la minería, la cual experimentó un auge durante su mandato. Su gobierno sentó las bases para un crecimiento sostenido en las décadas posteriores y su legado en la administración pública aún es reconocido como una de las más importantes de la historia. En resumen, la modernización de las instituciones y los logros económicos de Nicolás de Piérola marcaron un antes y un después en la historia del Perú. Hasta la próxima, nos vemos en Historia Económica. Bien, chicos, correcto, ahí hemos visualizado, sí, pues un pequeño video, sí, dentro que hace referencia al gobierno de Piérola, ¿no? El mandato o gobierno de Nicolás de Piérola, ya, de Nicolás de Piérola, ¿no es cierto? Ya, excelente, chicos, excelente. Muy bien. De este video se desprenden tres preguntas, ya se desprenden tres preguntas, para lo cual pues vamos a pedir el apoyo de ustedes, ya, para poder resolver, sí, las dudas que ahí se señalan. ¿Correcto? Ya, muy bien. Excelente. Bien, a ver, con la primera pregunta, chicos, a ver, alguien que se anime. Sí, adelante. Profesor Lace, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Y la primera pregunta. Sí, la primera pregunta la sé, profesor. Ya, muy bien, gracias, correcto. Bien, entonces vamos anotando. Correcto. Profesor, yo creo que es la A. La A. Ya, muy bien, la A, me dicen. Profesor, buenas tardes. La B. La B. Ya. Gracias. ¿Alguien más, chicos? La C, profesor. La C, correcto, la C. La A. La B. Ah, la B. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Sí, alguien más, chicos? ¿Alguien más por ahí? Correcto. Entonces vamos resolviendo, ya, sí, la primera pregunta, ¿no? La primera duda. B, ¿sí? profe. ¿Perdón? Profe, buenas tardes. La B. La B. Muy bien, la B me dicen por acá. Gracias. Gracias, hijo. La B. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos respondiendo. Sí, vamos respondiendo, ¿no? La duda que tenemos acá. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más, chicos, por ahí? Tal vez le estoy cortando antes. ¿Alguien? La B, profesor. La B. Profesor, buenas noches, la B. La B, muy bien, gracias. Buenas noches, buenas noches. Correcto. Buenas tardes, la A. La A, muy bien, gracias. La A me dicen por acá. Excelente. Bien. Correcto, ¿no? Bien, entonces ahora sí, chicos, vamos avanzando. Ya, ustedes me ayudan ya, pues, en lo que falta, ¿no? Dice, primera pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la centralización de recursos públicos favorece a la transparencia y a la eficiencia? ¿O aleja al ciudadano del control, del control de sus impuestos, ¿no? Ya, a ver, entonces acá vamos a marcar, dice, ¿hasta qué punto la centralización de recursos públicos, lo que hizo Piérola, ¿no? Ya, favorece la transparencia, perdón, favorece la transparencia y la eficiencia, ¿no? O, acá hay una disyuntiva, o aleja al ciudadano del control de sus impuestos. Ya nos está preguntando. La pregunta más o menos es en relación a lo siguiente, ¿no? O sea, centralizar, ¿no? Ya, en este caso, pues el fisco nacional, ¿sí? Y que pueda y que pueda tener control, ¿no? En este caso, el ejecutivo o el presidente, ya,
¿Es favorable o no es favorable? ¿Genera eficiencia o no genera eficiencia? ¿Hay transparencia o no hay transparencia? ¿O nos aleja del control, ¿no?, que puedan tener los ciudadanos para ver en qué se están invirtiendo, ¿no?, esos recursos? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, alternativa A dice, favorece la eficiencia y la transparencia mediante un mejor control nacional. ¿Ya? ¿Correcto? Alternativa B dice, puede mejorar la eficiencia, pero reduce la participación ciudadana dentro del local. ¿Correcto? Ya, muy bien. Aparentemente es un poco más claro, ¿no? Alternativa C dice, la transparencia depende más de la rendición de cuentas que de la concentración. Ya, correcto. ¿Cuál de esos tres sería, chicos? Aparentemente todos tienen que ver de alguna otra manera, ¿no? Ya, de alguna otra manera. Pero acá nos está hablando de dos factores. Uno, el control de parte del Estado, y el otro también, en este caso, pues el control, ¿no?, que deben tener los ciudadanos. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, muy bien. Entonces, chicos, ahí lo que tiene mayor relación, ¿no?, mayor vinculación, pues va a ser, en este caso, la alternativa B, ¿no? Puede mejorar la eficiencia porque tú puedes hacer obras con eso, ¿no?, ejecutar algunas actividades, ¿no?, importantes, pero reduce la participación de los ciudadanos y el control, ¿no?, en relación a el dinero que está, pues, en las arcas del Estado, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, la respuesta, en efecto, por mayoría, y ustedes también por ahí han acertado, chicos, es la alternativa B de bueno, ¿ya? B de bueno. Segunda pregunta dice, ¿es justificable priorizar la seguridad? Es priorizar la seguridad, el orden, si esto implica restringir más libertades individuales. O sea, es justificable dar mayor seguridad, muy bien, ¿no? Mayores militares, fuerzas de orden, etcétera. Pero ¿qué se implica? Mayor restricción de las libertades individuales. ¿Ya? ¿Es justificable? ¿Sí o no? A ver, dice alternativa A. Sí, porque la seguridad se basa en dice A. Sí, porque la seguridad es la base del desarrollo económico. Muy bien. B dice, no, el progreso debe respetar las libertades y los derechos humanos. Bien. C dice, depende del contexto. En alguna crisis pueda requerir mayor control temporal. Muy bien. ¿Cuál de esas tres alternativas consideran, chicos, que pudiera ser la respuesta, la A, la B o la C? Opiniones, a ver, por favor. Profesor, la C. La C, ya, muy bien, por acá me dicen la C. Profesor, la C sería. La C, Ya. profesor. Profesor, yo creo que depende del contexto. La C. Buenas noches, Ya, profesor. Yo digo que la C, profe. Perdón, La C. la C, ya. Profesor, yo digo que la... La A. Sí, profesor. Muy bien, gracias. La C, profe. La C, correcto. ¿Alguien más, La C, chicos? profesor. La C. La C, profesor. La C. Profesor, la C, profesor. Mm, ya. Muy bien, correcto. Bien, chicos, entonces vamos respondiendo. Ya, dice, ¿es justificable priorizar la seguridad? Ya, y el orden. Ya, y si esto implicara, pues, mayor restricción de libertades individuales. Ya, dice, sí, porque la seguridad es la base del desarrollo económico. ¿Cuál es lo más importante, chicos? Acá hay dos disyuntivas importantes. Por un lado, la seguridad, el desarrollo económico, y por otro lado también la libertad individual y el respeto por los derechos humanos. Dos aspectos importantes, ¿no? Muy de boga también ahora en nuestro contexto, ¿no? Y a nivel internacional de igual manera, ¿ya? ¿Cuál es más importante, el desarrollo económico, ¿ya? O el respeto de los derechos humanos, el respeto de las libertades individuales? ¿Cuáles dos aspectos son importantes? ¿No? En relación a ello va a estar la respuesta.
¿sí? En relación a ello va a estar la respuesta. ¿Sí? Correcto. Ya, muy bien. Sí, entonces, ya en base a eso, chicos, y en base, pues, en este caso, ¿no? Sí, un objetivo principal del área de DPCC es formar, pues, ciudadanos activos, ya, sí, formar, pues, el desarrollo de la ciudadanía activa, ¿no? Crítica, reflexiva, ya. En relación a eso, chicos, sí, lo más certero, lo más concreto, sí, es la alternativa B de bueno, ¿ya? No, porque el progreso debe respetar las libertades, ¿ya? Y los derechos humanos. Ambos son importantes, ¿correcto? Pero también debe de respetar las libertades individuales y los derechos humanos. Ambos deben estar a la par, significa, ¿no? ¿Ya? Correcto. En cambio, la alternativa A nos dice, no, lo principal es el desarrollo económico y las libertades individuales están, ¿no? Ya subordinadas a esta. Y la alternativa C dice, no, dependiendo del contexto, ¿no? O sea, ambos son aparentemente circunstanciales, ¿ya? Correcto, pero en relación a esa pregunta, chicos, la respuesta es la alternativa B de bueno, ¿ya? B de bueno. Muy bien, la última pregunta, B. chicos. La B. Muy bien. La B, La profesor. B, gracias. Es la B, profesor. Bien, muy agradecido. Sí, es la B, profesor. La B. ¿Ya? La B, profesor. La B también. La B, profesor. Profesor. Profe, la B. La B de bueno, muy bien. La B me dicen por acá también, ¿no? Por el mensaje, correcto. ¿Ya? Bien, entonces vamos respondiendo, ¿ya? La B, profesor. La B. Correcto, gracias, hijo, la B. Correcto, dicen, ¿no? La A. La A, excelente, dijo ya. La A por acá nos dicen, ya, muy bien. Entonces la A. La A también. Ujú. Correcto. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos avanzando, ¿ya? Sí, vamos avanzando. Excelente, dice. ¿Qué enseña, qué enseñanza, no? Perdón, dice, ¿qué enseña la gestión de Pierola? ¿Sigue siendo relevante para el Perú actual? ¿Ya? ¿Qué enseña la gestión de Pierola? Correcto, que hay una coma. ¿Sigue siendo relevante para el Perú actual? Nos preguntan, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? La enseñanza de Pierola, ¿correcto? ¿Sigue siendo vigente para nuestro contexto actual? ¿Sí o no? Nos va a preguntar, ¿no? Alternativa A dice, la inversión extranjera y los recursos naturales siguen siendo, ¿no? La mejor vía para crecer. Muy bien. La alternativa B dice, es necesario diversificar la economía para lograr un mejor desarrollo, ¿no? Sostenible e inclusivo, dice, ¿no? Muy bien. C dice, su modelo tiene poca aplicación hoy debido a los cambios económicos y sociales. Correcto. En efecto, chicos, ya han aceptado, ya, bueno, casi la mayoría, la alternativa correcta es la alternativa B de bueno, ¿no? Es necesario, correcto, ya, sigue siendo en cierta parte, pero es necesario, pues, diversificar nuestra economía para lograr un mejor desarrollo sostenible e inclusivo, ¿no? En esa época, en ese momento, pues, ¿quiénes eran los más beneficiados en el gobierno de Pierola? ¿No? La aristocracia, ¿no? La oligarquía, correcto. ¿Eso en la actualidad también ocurre? Sí, también, profesor, ocurre, pues, en esa misma situación, ¿no? ¿Quiénes son los más beneficiados? Pues, la burguesía, ¿no? ¿No? Ustedes deben saber, chicos, que nuestro contexto actual, ¿no? Está conformado por los llamados 12 apóstoles, ¿ya? De la economía peruana. 6 de ellos son de Lima y 6 de ellos son de provincia, ¿no? Ellos son los que controlan y administran, pues, ¿no? La economía, ¿ya? ¿Correcto? Y ellos son, en esencia, quienes son beneficiados, ¿ya? ¿Y qué nos indica? Y ellos están principalmente, pues, involucrados en el aspecto extractivo y el aspecto de venta de servicios, ¿no? Educación, ya, minería, ¿sí? Producción de alimentos, servicios principalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica acá? Que es necesario, pues, diversificar nuestra economía para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Eso es lo importante, ¿no? Muy bien, chicos.
Correcto. Excelente. Excelente. A ver, un ratito voy a dejar de compartir porque se está... A ver, un momento, ¿ya? Correcto. Bien. Bien, ahora vamos a hablar, chicos, ya del gobierno de Pierola en sí, ya. Vamos a empezar por el escenario internacional. ¿En qué contexto? Pues se desarrolló Pierola y qué ocurría a nivel internacional, ¿no? Ahí visualizamos un poco en relación, pues, a ese escenario internacional. Sí, entender que en esa época, chicos, a nivel internacional se vivía la llamada Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial, pues, va a ser considerada como un aspecto importante dentro de la economía mundial, ya que va a permitir el desarrollo de ¿qué? El desarrollo de la tecnificación a gran escala. Dos aspectos van a revolucionar, ¿ya? O van a marcar la revolución industrial, la segunda revolución industrial. Una de ellas, chicos, va a ser el descubrimiento de la electricidad, ¿ya? Va a ser un aspecto importante, ¿no? ¿Ya? Sí, por Alva Edison, ¿no es cierto? El descubrimiento de la bombilla, la electricidad, ¿ya? Y otro aspecto importante también va a ser el desarrollo, el descubrimiento del petróleo. Ese hidrocarburo va a dinamizar la economía y va a dar un gran salto importante en ese momento, ¿no? Van a ser dos hitos importantes, chicos, dentro del escenario internacional. Y eso va a repercutir también en nuestro contexto, en efecto. ¿En qué países se va a desarrollar la segunda revolución industrial? Va a ser principalmente, pues, en Norteamérica. Va a ser el escenario, ¿no? Principal. ¿Ya? Ese es el primer escenario. Otro escenario, chicos, también que va a ser el surgimiento del llamado imperialismo. ¿Ya? El imperialismo es una estructura socioeconómica dentro del capitalismo. ¿Y en qué se relaciona o qué características tiene, chicos? Es que va a tener control económico sobre varias esferas económicas, productivas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que va a tener a su disposición materia prima de distintos otros países, principalmente de sus colonias o países atrasados, de donde va a obtener, pues, este recurso principal, ¿no? Materias primas. ¿Qué materias primas, profesor? Minerales, algodón, azúcar, ¿no? Hierro, cobre, ya principalmente. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. A esto también se lo conoce como el imperialismo colonialista, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro contexto se va a hablar mucho de la frase América para los americanos, ¿no? ¿Ya? El plan Monroe, ¿sí? ¿Ya? Y Norteamérica, perdón, en Europa se van a aplicar la política de expansión colonialista a Asia, ¿no? Hacia Oceanía, a África, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Para poder obtener recursos, ¿no? Principalmente, reitero, materia prima, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Segundo escenario. Tercer escenario, chicos, vamos a ver, pues, la influencia de los Estados Unidos dentro de América Latina. Ya va a ser otro aspecto importante. Este desarrollo, ya producto de su independencia, ya que no va a estar atado, pues, ¿no? A la monarquía inglesa, va a permitir desarrollar su economía, industrializar su economía y expandir su economía hacia otras latitudes. En nuestro contexto, ¿no? Básicamente, pues, de Latinoamérica, va a expandir su territorio, sus capitales, ¿no? Ya va a haber presencia mínima, pero va a tener una presencia a partir de este momento, de esta época, ¿no? Ya, bien. Y por último, chicos, vamos a ver también la modernización, ¿no? De nuestra economía y el surgimiento de los gobiernos de carácter oligárquico. ¿Qué es la oligarquía? Es una clase social en la cual, pues, los principales beneficiados ya son los, en este caso, los terratenientes, los hacendados, ¿no? La burguesía intermediaria o comercial entre el exterior y el interno, ellos van a ser los grandes beneficiados, ¿correcto? Muy bien, entonces eso vemos, chicos, en relación al escenario internacional, ¿no? Ojo, el escenario internacional repercute dentro de la esfera nacional, correcto, ¿ya? Porque el territorio peruano, pues, no es una isla apartada, ¿no? Vivimos
constantemente en un proceso de interacción, ¿no? ¿Ya? Entre varias naciones o países. Ahora vamos a ver el escenario nacional, ¿ya? El escenario local, ¿no? Cómo se vivía. Para eso vamos a conocer un poco en relación a lo que pasaba antes, lo que va a pasar durante y lo que va a pasar después del gobierno de Piérola, ¿ya? Antes del gobierno de Piérola, chicos, se va a vivir el segundo militarismo. ¿Por quiénes va a estar conformado el segundo militarismo? Va a estar conformado, pues, ¿no? Por el llamado Brujo de los Andes, ¿ya? Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Los militares van a estar acá en el poder. Los militares van a llevar las riendas. Entender, chicos, que toda nuestra historia, o parte de la historia republicana, ya hasta la década de los 70 principalmente, había la presencia de los militares dentro de la esfera política, ¿no? ¿Correcto? Los militares, los civiles siempre se han, pues, cedido el cargo una a otra, pero entre ellas siempre ha habido, pues, muchos intereses, ¿no? Los civiles respondían a intereses de la oligarquía, ¿no? Y los militares respondían netamente, pues, a intereses de esta casta, ¿no? De los militares, propiamente dichos. ¿Ya? Correcto. Entonces, ahí vemos, chicos, ¿no? El gobierno de Cáceres, ¿ya? En esa época también se va a firmar los contratos Grace, ¿no? En este caso con Inglaterra, en la cual se va a dar en concesión, como estábamos indicando en la clase anterior, por 66 años, ¿no? Nuestros ferrocarriles para poder movilizar o transportar minerales hacia Inglaterra, ¿no? En esa época también se va a desarrollar la llamada guerra civil, ¿no? En Arequipa principalmente va a haber una guerra de secesión, ¿no? Pero al final va a ser aplacada y no va a avanzar esto, ¿no? Cuando la secesión significa pues, romper, ¿no? Ya el territorio y buscar cierta independencia, ¿ya? Muy bien, ahí ahora vemos, chicos, durante el gobierno es lo que vamos a desarrollar, ya el gobierno de Piérola, vamos a hablar pues de la libra peruana, el libra de oro, ¿no? El estanco de sal, las reformas militares, el código electoral, principalmente algunas de las obras importantes dentro del gobierno de Piérola. Después de este escenario vamos a observar, chicos, la república aristocrática, ya la república aristocrática también va a ser otro escenario importante, ¿no? Y ahí vemos, en este caso, pues, el dominio del partido civil, el partido civilista, ¿no? Va a haber, pues, el boom de la exportación de azúcar, de algodón, de caucho, ¿no? De petróleo, de minerales, ¿ya? ¿Hacia dónde ya, chicos? Se va a desplazar a Inglaterra y surgirá Norteamérica, ¿no? ¿Ya? Y el surgimiento de la clase obrera, ¿no? Del proletariado. ¿Producto de qué? De la injerencia o presencia del capital extranjero inglés y norteamericano dentro del escenario local. Porque antes de eso, chicos, no había obrero, no había proletario. Estos sectores industriales, ¿no? Norteamérica e Inglaterra va a permitir con su capital el surgimiento del proletariado, ¿ya? O el semiproletariado, así lo llaman, ¿ya? O del obrero, ¿no? Ya va a ser otro escenario importante. Bien, ahora vamos a conocer las etapas, ¿sí? Del gobierno de Piérola, ya, las etapas, ¿no? Bien, desde su inicio, ¿no? Ahí vemos la etapa de la consolidación, ¿no? En la primera etapa de la consolidación y la pacificación. Ya, una vez que va a entrar el poder, va a buscar, pues, pacificar, va a buscar alianzas, ¿no? Con otros grupos, ya, por ejemplo, los constitucionalistas, los demócratas, etcétera, va a buscar una especie de concordia, ¿no? De armonía, ¿ya? ¿Sí? Para que no se detente en el poder, ¿no? Ya, correcto. Entonces, por eso hablamos, chicos, la etapa de consolidación y la pacificación, ¿no? Van a intentar legitimizar, pues, su poder, ¿no? Ya, y su mandato. En ese momento, en ese contexto, se va a plantear o se va a hablar acerca de la reforma electoral, ¿no? Ya, el voto directo del alfabeto. ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa esto? Que solamente, ya, de esa época o antes de ella, de igual manera, ya está, principalmente, pues, hasta los
hasta 1968 en adelante, ¿no? Ya, porque antes de ella, correcto, no tenían participación la población en su conjunto. Ya, en esa época, por ejemplo, en el siglo XIX, 1896, solamente podían elegir a aquellos que sabían escribir y sabían leer, solamente ellos, los alfabetos. El resto de la población, es decir, los analfabetos, los indígenas, campesinos y obreros, estaban excluidos. Un detalle importante, que el más del 70% de la población era este sector, y solamente un 20 a 30% pertenecía pues a aquellos que sabían leer y escribir, ¿ya? En consecuencia, ¿quiénes elegían a los gobernantes? Solo este pequeño sector, ¿ya? Correcto, privilegiado. ¿Ya? Y les indicaba esto, chicos, porque el derecho, ¿no? Ya es pues un derecho civil, ¿no? Es un derecho, en este caso, pues, ¿no? Ya de primera generación, es un derecho no político, es un derecho político y civil, se va a conquistar de forma paulatina a finales, ¿no? En este caso, de 1950 en adelante, ¿no? Se va a conquistar, por ejemplo, el voto femenino, ya posteriormente ya van a poder participar también en elecciones presidenciales, van a poder elegir y ser elegidos, ¿correcto? Ya, sí, en los años de los 80 en adelante, principalmente, pues ya se va a conquistar, ¿no? El derecho del sufragio universal, ¿ya? Y a partir de los 2000, por ejemplo, se planteaba el voto paritario, es decir, también un voto, perdón, un tercio de los miembros de los partidos que debiesen de participar, debiesen de ser también mujeres, ¿no? Ya, entonces, de forma paulatina, chicos, se ha ido, pues, conquistando, ya, nuestra participación en el escenario político, ¿no? Ya, porque anteriormente, pues, como estaba señalando, solamente elegían la aristocracia, ¿no? Sí, en este caso, pues, la oligarquía, ¿no? Sí, los intelectuales, ¿ya? El resto de la población, campesinos, indígenas, obreros, etcétera, estaban prácticamente excluidos, ¿ya? Excluidos, ¿sí? Muy bien, correcto. ¿Qué más visualizamos, chicos? Ahí también visualizamos, por ahí, ¿no? Se van a establecer algunas reformas estructurales, ¿ya? Las reformas estructurales, ¿no? La primera reforma va a ser, pues, el surgimiento del la libra de oro peruana, ¿no? Va a ser importante, porque con esto se va a permitir, pues, ¿no? La mejora económica del país, ¿no? Y producto, como estamos señalando, después de la destrucción, no, perdón, invasión y destrucción, ¿no? De parte de los chilenos, ¿no? Allá que hay que entender, chicos, que esta época es posguerra del Pacífico, ¿no? Ya, posguerra del Pacífico, ¿ya? Bien, ¿qué más observamos ahí? También se va a desarrollar la reforma militar, ¿no? Van a asumir, pues, una posición militar francesa, ¿no? La posición militar francesa, ¿no? Bien, otro punto importante va a ser, pues, la expansión y la modernización, ¿no? Bueno, esto ya prácticamente en el escenario final, ¿no? En la selva, por ejemplo, se va a dar, en este caso, la figura del reenganche, ¿no? Ya en este caso con la figura del caucho. Ya, esa figura, chicos, es un escenario también triste de nuestra historia, en la cual la población amazónica era obligada a poder extraer el caucho, ¿ya? Sí, era obligado, es igual que se desarrollaron, pues, en este caso, ¿no? En África, se daban la caza de negros para poder realizar actividades, ¿ya? Parecido a ello se desarrolló también en nuestro contexto, pero en este caso en el escenario, ¿no? Ya de la selva amazónica. A esa población, ¿no? Ya indígena amazónica era obligada, sin pago alguno, sin nada, sin prácticamente a poder extraer, ¿no? Ya el caucho, ¿sí? Correcto. ¿Qué más, chicos, vamos a ver? También en ese escenario vamos a observar, pues, la modernización del territorio urbano, pero principalmente de Lima, dentro del escenario limeño, ¿no?
ya se va a dar pues la modernización de algunas avenidas, ya se va a dar también la electrificación, ya hay que entender eso, ¿correcto? Porque el escenario internacional, habíamos visto, la segunda revolución industrial permitió, ¿no?, el surgimiento de la electricidad. Y a su vez van a empezar a llegar algunos vehículos, ¿no?, iniciales, ya que van a funcionar, en este caso, chicos, con petróleo, ¿no? Petróleo, ¿ya? Correcto. Bien, ahora vamos a observar las características del gobierno, ¿no?, ya, de Nicolás de Piérola, ¿ya? Vemos ahí algunas características más importantes, ya, dentro del gobierno. La primera de ellas, chicos, es que va a buscar la estabilidad política del país, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un gobierno de coalición, ¿no?, o de concordato. Van a hacer una alianza entre los demócratas y los civilistas, ¿no?, para aparentemente, pues, llevar las riendas de forma tranquila, no exista pugna, no exista dificultad entre uno o otro mando, ¿no? Porque siempre estaban, igual que ocurre en el escenario actual, ¿no?, muchas disputas, contiendas, ¿no?, ya, etcétera. Ya, muy bien. Es el primer escenario. Ese escenario de tranquilidad va a generar, pues, aparentemente digamos así, un crecimiento también económico, ya que va a ser el fin de los conflictos que anteriormente se vivían, ¿no? Muy bien. Dice, el fin de la revolución contra Cáceres, el gobierno ¿no?, de conciliación nacional va a permitir, pues, ¿no?, la reducción de los enfrentamientos entre los políticos, entre los civilistas, ¿no?, y los demócratas. Se va a dar la consolidación de la participación civilista en esa época, en ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Correcto? Otra característica vamos a observar, chicos, en este caso, pues, va a ser la reorganización económica y financiera. Ya con el desarrollo de la libra, ¿no?, la libra, pues, de oro, ya va a permitir, pues, ya poder reorganizar nuestra economía, ya que el oro no es un bien, ya es un metal apreciado, importante. Entonces, elaborar, pues, ¿no?, ya monedas en base a esa va a dar, ¿no?, digamos así, estatus económico, ¿no?, importante, ¿no? Este nuevo sistema, ¿no?, va a permitir, pues, ya que surja un nuevo sistema tributario distinto, ¿no? Ya que no vamos a tener, chicos, en este caso, pues, ¿no?, el guano, ¿no?, el guano de isla, ¿no? En su momento fue muy importante, ¿no?, ya en la Guerra del Pacífico, ya que van a ser arrebatados, nos van a quitar, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. A ver, chicos, se activó sus audios. A ver. Bien, correcto. ¿Qué más vamos a observar, chicos? Vamos a ver también, ¿no?, el nuevo reordenamiento también del presupuesto nacional, ¿no? El fisco nacional, pues, va a haber un nuevo reordenamiento, ¿no? A ver, de cómo se va a dar, en este caso, pues, el ingreso, ¿no?, ya del capital extranjero, eso va a dinamizar en cierta forma también nuestra economía, ¿ya? Eso va a fortalecer nuestra política fiscal, ¿no? Correcto. Y el hecho de usar el patrón oro también, ¿no?, va a ser importante, ya dentro de la reorganización y la economía financiera, ¿no? Otro escenario, otra característica, chicos, se va a intentar, pues, modernizar el Estado, como estábamos señalando, ¿no? Ya va a intentar, pues, modernizarse el Estado. La creación de nuevas entidades gubernamentales, ya, para que puedan administrar, pues, ¿no?, ¿sí?, o puedan gobernar, va a ser importante. Ya, por ejemplo, se va a dar la creación de la Dirección de Correos, la Escuela Militar, ¿no? Ya, sí, como se conoce en la actualidad, ¿no?, la Escuela Militar de Chorrillos, va a ser su aparición en esa época, ¿no? Ya, a su vez también se va a dar la profesionalización de la burocracia, es decir, que los profesionales o el sector, ¿no?, estatal, ya que brinda o otorga servicios o brinda servicios, en este caso a la comunidad, debiesen ser profesionales,
especializados, ¿no? Para que puedan, para que nuestro servicio sea más eficiente, van a indicar, ¿no? ¿Ya? Y otro hecho importante, chicos, va a ser la centralización del poder estatal. La centralización del poder estatal también va a ser otro escenario importante, ¿no? ¿Quién va a llevar el control económico? Va a ser simplemente, pues, la figura del presidente. ¿Ya? Porque hay que entender, chicos, que nuestra política, nuestro régimen, ¿no? Es político, era principalmente, pues, por así señalarlo, a ver, ya se me fue de la cabeza el nombre, es un régimen presidencialista representativo, ¿no? ¿Ya? Presidencialista representativo. Ya así daba esa categoría a nuestra constitución, ¿no? Pero con las reformas que se han desarrollado, ya, bueno, ya después del autogolpe ¿no? de Castillo, ¿no? Con ya Dina Boluarte, etcétera, se ha modificado la constitución y ahora pues tenemos un tipo de régimen político, ¿no? Parlamentario, ¿no? Parlamentario. Ya, correcto. Bien. ¿Qué más vemos, chicos? A su vez, se va a dar el impulso de obras públicas y la modernización urbana, ¿no? Como estábamos señalando. Ya se va a dar, por ejemplo, la electrificación, ¿no? Ya de algunas avenidas o principales, digamos así, ¿no? Distritos de Lima, ya en su momento, en este caso, principalmente estaban ubicados, pues, en el centro de Lima, ¿no? Ya en el centro de Lima, que era la principal, pues, urbe en su momento, ya lo que se conoce en la actual como barrios altos, ¿no? Esa parte de ahí, ¿no? Ahí vamos a ver, chicos, la mejora de la infraestructura, ¿no? Asfaltado, alcantarillado, va a ser un escenario importante. También la expansión de las comunicaciones, el surgimiento de los ferrocarriles, ¿no? ¿Ya? A su vez también vemos ahí, ¿no? La primera transvía eléctrica, la transvía eléctrica que va a funcionar con electricidad, va a ser importante, ¿no? ¿Ya? El alumbrado público y la telefonía también va a surgir en ese tiempo, ¿no? Y la renovación urbana. Entonces vamos a ver, chicos, ya un escenario distinto a lo que se vivía antes, ¿no? ¿Gracias a qué? A la segunda revolución industrial. Ya, es importante. Bien, ahora vamos a observar algunas obras, ¿no? Y algunas reformas que se van a establecer, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una obra importante, chicos, va a ser, pues, la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? En 1898, ¿ya? En la cual, pues, estos profesionales militares ya van a ser especializados, ¿no es cierto?, dentro de la óptica y la misión francesa, ¿no? Ya, muy bien. Otra obra va a ser, pues, la creación del Ministerio de Fomento, lo que se conoce en la actualidad como el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ya va a ser, pues, un concepto, digamos, un ministerio importante para generar y dinamizar nuestra economía, muy de mena en ese momento, en ese tiempo también, ¿no? Otra reforma, vemos la reforma monetaria, el establecimiento de la libra de oro peruana, ¿no? Con el objetivo, pues, de estandarizar y poder estabilizar nuestra economía. Con ese objetivo surgirá, pues, ¿no? El patrón oro, ¿no? La libra peruana. Otra reforma, chicos, va a ser, pues, la reorganización del sistema fiscal y tributario. Y ahí va a surgir, en este caso, ¿no? La figura de la SUNAT, ¿no? Para que se dé una mejor recaudación tributaria, ¿no? Ya, correcto. Bien. También se va a impulsar algunas obras públicas, como estábamos indicando, ¿no? La red, pues, ¿no? Ya, para que pueda haber mayor conectividad, ¿no es cierto? Ya los telégrafos, los teléfonos, ya las redes ferroviarias, etcétera, va a ser, pues, importante en ese momento, ¿no? Ya, muy bien, correcto, chicos. Ahora vamos a ver cómo va a terminar su mandato, su gobierno, ¿no? Muy bien. Ahí vemos el fin del gobierno de Nicolás de Piérola. Ya, la culminación va a ser principalmente por algunas situaciones que se van a presentar, el surgimiento, en este caso, pues, ¿no? De la República Aristocrática. Es decir, ¿no? Se va a convocar, pues, a nuevas elecciones, ya, en la cual va a salir como ganador, ¿no? López de Romaña, ya.
Con él, bueno, empezaremos una segunda otra etapa importante de nuestra historia, conocido como la República, pues, aristocrática, ¿no? En esa época ya entran al poder el gobierno, la oligarquía, ¿no? Y se va a llamar, pues, o va a invocar una lucha contra el civilismo, ¿no? Contra el civilismo. Va a ser, pues, un movimiento anticivilista, ¿no? Bien, correcto. Correcto, chicos. Ahora vamos a visualizar unas consecuencias, ¿no? Después del gobierno de Piérola. Una principal consecuencia va a ser el inicio de la República Aristocrática, como habíamos señalado, ¿no? Que va a estar conformado, pues, ¿no? Por hacendados, terratenientes, ¿no? Empresarios, banqueros, ¿no? Intermediarios, claro está, ¿correcto? A su vez, otra consecuencia va a ser, pues, la estabilidad política relativa, aparentemente, ¿no? Después de ello. Ya otro escenario, otra consecuencia importante, chicos, va a ser, pues, la reorganización de la economía mundial, de la economía nacional, ¿no? Gracias a este relativo crecimiento, ¿no? Usando, ¿no? La libra de oro peruano, ¿no? Ya, y la presencia también del capital extranjero va a permitir, pues, ya cierta mejora en nuestra economía, ¿no? De ahí también de ahí se puede visualizar también, chicos, ¿no? Se va a dar la consolidación, ¿no? Del modelo económico exportador, ¿no? Primario exportador, que está la actualidad, pues, es vigente, ¿no? Ya seguimos vendiendo, perdón, materia prima, ¿no? Ya, muy bien. Correcto, ya, correcto. Y por último, chicos, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, ¿no? Va a haber, pues, una mejora, profesionalización de la burocracia para que puedan dar mejor servicio. El surgimiento del Estado, de las fuerzas de la Escuela Militar de Chorrillos también, ¿no? Y algunos ministerios como el Ministerio de Fomento, que va, pues, en este caso, ¿no? Mejorar el servicio, ¿no? De parte del Estado, ¿no? Bien, visualizamos un pequeño video, luego comentamos, ¿correcto? A ver, chicos, vamos explicando ya, sí, en relación a lo que se está indicando. Ahí vemos el gobierno de Piérola, ¿correcto? Ya que va a corresponder, como habíamos señalado, desde 1895 hasta 1899, ¿no? Antecedentes, se va a establecer una nueva junta de gobierno, cuyo objetivo va a ser, pues, convocar elecciones, ya, para que pueda entrar, pues, al gobierno, ¿no? La mayoría del Congreso, ¿no? Queda en manos de los civilistas. Y como queda en manos de los civilistas, pues ellos van a designar, ¿no es cierto? Muy bien. Durante este periodo, ¿no? Se va a dar las actividades económicas para que el país se pueda dar la diversificación, ¿no? En distintos sectores, como estábamos indicando, principalmente, pues, de extracción de materia prima, ¿no? Ya, correcto. Ahí vemos el boom, ¿no? Ya ahí estamos observando, chicos, la extracción de, en este caso, de caucho. Vemos, ¿no? Algunas obras y algunos hechos, por ejemplo, la creación de la sociedad y la recaudación de impuestos, ¿no? Una especie de SUNAT, ya en comparación a la actualidad, ¿no? ¿Para qué, chicos? Para ver, pues, ¿no? Para que puedan pagar impuestos las empresas, ¿no? Y también los ciudadanos, ¿no? Correcto. También se va a dar, pues, en este caso, ¿no? Sí,
se va a dar en la estación de sal, ¿no? Para el rescate de Tacna y Arica, ¿ya? De igual manera, pero al final no va a triunfar este objetivo, ¿no? También, chicos, la creación del Ministerio del Fomento, la promoción de empleo, ¿no? O económico, como se conoce en la actualidad, ¿no? Como la figura del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ya la adopción del patrón oro, ¿no? De igual manera, que se va a dar, pues, la acuñación de la libra peruana de oro, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos la libra de oro, ¿no? La libra peruana de oro, los estancos de sal, ¿no? La formación de la SUNAT de forma inicial y el Ministerio de Trabajo y Fomento, ¿no? Ya va a ser obras importantes en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Ahí vemos, chicos, en el aspecto interno, en el movimiento interno, dice el movimiento de Quitos, ¿no? Dirigido por Mariano José, ¿no? Madueño, la cual intentó, ¿no? Convertir a Loreto en un estado federal. Va a ser también un intento, chicos, para liberarse, ¿no? De la atadura de Lima. Va a haber un movimiento, pues, ¿no? Sí, en Iquitos, dirigido, pues, por José Mariano ya Madueño. Pero al final, esa posición o esa iniciativa de este personaje va a ser, ¿no? Diezmada, ¿sí? Con el ejército, ¿no? Y con ello terminará, pues, ese sueño, ¿no? Ya de la formación de un Estado federal, ya para el territorio de, en este caso, de Loreto, ¿no? Correcto. Bien, chicos, ya muy bien. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ya, sí, algunos datos que ahí nos señalaron, ¿no? Bien. Ahora vamos a responder, sí, algunas preguntitas que están ahí señaladas, correcto, ya para estar terminando, pues, nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Primera pregunta dice, ¿ya? ¿Por qué la adopción del patrón oro durante el gobierno de Piérola fue la clave para la estabilidad económica del país? ¿Por qué fue importante el uso del patrón oro para poder estabilizar nuestra economía en ese contexto, ¿no? Alternativa A dice, permitió fortalecer la moneda nacional y darle respaldo, ¿no? Internacional y general, pues confianza financiera. B, porque eliminó completamente la necesidad de los bancos privados, o C, porque redujo el comercio exterior y la inversión extranjera. Sí, adelante, chicos, por ahí estaban, creo, levantando su manito. Sí, profesor. La respuesta A, profesor. La, muy bien, gracias. La A, profesor. La, muy bien, gracias, correcto, correcto. Ya, tenemos la. Profe, Profesor. Sería la Ya, profesor. ya, muy bien. Profe, La la profesor. profe. La, correcto, correcto. La. Sí, profesor. Muy bien. La, ¿no? Bien, chicos. ¿Alguien por ahí que piense lo contrario y que me diga, profe, no es la alternativa? Bien. Ya, correcto. Bien, entonces vamos respondiendo, chicos. Ya dice, ¿por qué es que se va a usar el patrón oro, ¿no? Ya en el gobierno de Piérola, ¿no? Y que va a ser la clave, dice, para buscar la estabilidad económica. ¿Por qué? Porque va a permitir, como ustedes han indicado, chicos, fortalecer nuestra moneda nacional y darle respaldo internacional y generar confianza financiera. Muy bien, correcto. Está bien, chicos. Ahí la respuesta correcta es la alternativa A, ¿no? Excelente. Segunda pregunta, a ver, la última, ¿ya? Con esto terminamos. Dice, ¿qué relación existe entre la creación de la Sociedad de Recaudación de Impuestos y el fortalecimiento del Estado peruano?
lo que se conoce como la SUNAT en la actualidad, ¿no? En esa época, de igual manera, formaron la Sociedad de Recaudación de Impuestos para cobrar, pues, a las empresas y a la población también para que pueda pagar ciertos impuestos, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Por qué va a ser importante, chicos? Alternativa A dice, permitió una mejor... Profesor, la A, profesor. Fiscal aumentando el La ingreso A, de profesor. las bases de la administración, ¿no? La A, profesor. La A, muy bien. Sí, profesor. La La A, profesor. La profesor. La A, La profesor. La profesor. la A. La profesor, la. Bien, gracias, gracias. Bien, alguien, chicos, que piense lo contrario, que considere que no puede ser la alternativa A. Bien, correcto. Alternativa B dice, benefició únicamente a los sectores empresariales extranjeros, ¿no? C dice, eliminó todos los impuestos a productos de consumo básico y de lujo. Correcto, muy bien. Ahí, chicos, ustedes han indicado, la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Ya? Muy bien, correcto. Bien, entonces, chicos, más o menos como un resumen, ahí vemos, ¿no? Ya en distintas áreas, algunas medidas y algún impacto que se realizó en ese gobierno, ¿no? En aspecto de economía, por ejemplo, la adopción del patrón oro, ¿no? Va a buscar, pues, la estabilidad económica financiera a largo plazo. En el aspecto fiscal, de igual manera, se va a implementar, pues, la sociedad de recaudación, ¿no? El impacto va a ser, pues, en este caso, recaudar rentas o impuestos, ¿no? En el aspecto social va a surgir, pues, el Ministerio de Fomento, ¿no? Ya con esto se generaban obras, sí, también el aspecto del trabajo, ¿no? Sí. Y por último, chicos, en el aspecto militar, el servicio obligatorio, ¿no? También con eso permitió, pues, la modernización y la profesionalización del ejército, ¿correcto? Excelente. Excelente, chicos. Correcto, entonces de esa forma estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Ya, correcto. Agradecerles a ustedes su asistencia, su participación, ya, muy acertada, ya, muy necesaria. Sí, y nos estaremos reencontrando la siguiente semana, si así Dios lo permitiera. Ya, saludos a cada uno de ustedes, que tengan una bonita noche.